Hace unas semanas les hablamos del primer concurso de vestidos para la famosa muñeca Barbie. Era organizado por un estudio de moda aragonés. Hoy vamos a descubrir quiénes fueron las ganadoras. Antes solo las veíamos de espaldas, pero ya descubrimos sus caras y sus vestidos, Noelia. Y vaya vestidos, Alba. Yo ahora mismo, si te preguntara para ti cuál es la ganadora, te pongo en un brete, ¿verdad? Ay, es que son todas muy bonitas, la verdad que no lo sé. Ha sido difícil, ya nos lo han dicho, pero la voy a presentar. La ganadora es esta Barbie que tenemos aquí. Ajá. El segundo premio recae en la flamenca, que además decir que llega desde la Patagonia. Y el tercer premio ha sido para la Barbie viajera, que la tenemos ahí con mochila incluida. Teresa, que ha sido miembro del jurado, muy difícil la elección. La verdad es que sí, la verdad que cada una tenía algo especial, teníamos que valorar el conjunto, originalidad y confección, y éramos 3 personas en el jurado y bueno, al final hubo un poquito de decisión final entre varias, pero la verdad que estamos contentas con el resultado. ¿Pero hubo unanimidad en cuanto a la ganadora? Sí, esta nos pareció en cuanto a confección que está muy bien acabada, todo el remate, pinzas, el pelito, los detalles de la diadema. La verdad que sí que nos pareció el conjunto también muy fino, muy elegante, y al final ella fue la que en esta primera edición se ha llevado el premio. Oye, esa flor y todo está hecha... Fíjate, todo detalle, todo en pequeño. La verdad que luego es curioso ver también cómo en cuerpos tan pequeños se puede coser también con tanto detalle. Ya veo. Vamos a coger también la segunda, porque lo decía yo antes. Ha sido enviada esta Barbie desde la Patagonia. Sí. O sea, una chica ha querido participar desde allí y ha elegido una temática muy española. Sí, la verdad que ninguna de las jurados a priori éramos muy pro flamenco en cuanto a la indumentaria, pero una vez que lo vimos también cómo está cosido, todo el detalle de los volantes, la organza, nos pareció también que se lo merecía, y cuando ya votamos nos dijeron efectivamente que es de una chica argentina que aún tiene también más mérito. Con peineta incluida, Con peineta, abanico, sí. A ver, Patricia, que eres una de las organizadoras de este primer concurso, lo más curioso es que llegara una Barbie desde la Patagonia. Sí, la verdad es que nos sorprendió cuando ya nos llamó para la preinscripción. Y bien, estamos muy contentas porque además hemos salido allí en un periódico y todo, o sea que la verdad que muy bien. Estás haciendo famosas. A ver, Merche, cuéntanos cuántas participantes han optado a este primer concurso. Cuidado, no le des la espalda a Alberto. Pues se inscribieron 25 personas y participaron. Lo que pasa es que hemos elegido 11 finalistas. Por la calidad del trabajo, la imagen, decidimos dejarlo en 11. ¿Estáis contentas con el resultado de esta primera edición? Estamos muy contentas. La verdad que hemos disfrutado mucho en el proceso. Nuestros jurados han colaborado un montón. Teresita nos ha prestado este escaparate genial en su tienda. Y la verdad que vamos a repetir rápidamente. Decir que van a estar expuestas en este escaparate durante un mes. O sea que todos los que pasen por aquí podrán disfrutar también de estos trabajos. Está en marcha ya la segunda edición. ¿Ya podemos apuntarnos? Sí, ya puedes inscribirte. Además, es Teresa la encargada de las inscripciones aquí en su tienda. Puedes venir aquí, ella te da las bases y la ficha de inscripción. Y si no, podemos optar por internet, también, alfilerdegancho.com. Y ahí están las bases para descargarlas y el formulario de inscripción. Bueno, ¿y qué nos llevamos si ganamos esa segunda edición? Ya hay que hablar de la segunda edición, claro. Bueno, pues intentaremos mejorar el premio de esta edición, ya que es la segunda, pues la vamos a hacer un poquito mejor. El primer premio de esta fue 100 euros en metálico. Y luego el segundo y el tercer fue un kit de costura valorado en 50 euros. Pues nada, no está mal. Muy bien. No, la gente estaba muy contenta con el premio. Muy bien, sí. Bueno, hemos encontrado, digo, que la temática era libre. Todo el que quiera participar, la temática es libre. Sí, o sea, no había ningún tema de inspiración. Cada una podía hacer lo que pasa es que en este caso solo se han presentado chicas. Y vamos a animar entonces a los chicos que nos estén viendo. A ver si se presenta alguno. Sí. Ken, yo estoy viendo algún Ken por ahí. Yo no sé si también podremos... Bueno, los chicos tendrán que optar a trajes de Barbie, pero algún Ken hemos visto por ahí. Sí, estos son los acompañantes, estos sí. Las parejas, ¿no? Las parejas de las concursantes. Bueno, como curiosidad, Alba, contarles a todos ustedes que muchas de estas Barbies son recuperadas. Por ejemplo, esta, que la hemos tenido antes, y me decían que la recuperan de tal forma que hasta le ponen productos en el pelo para que luzcan mejor y brillen. De hecho, tocas el pelo, los que nos estén viendo pues no lo pueden saber, pero ya se lo digo yo, y el pelo lo tiene muy muy suave. O sea, la gente se lo trabaja mucho. Sí, hay gente que es experta en trucos para restaurar muñecas. Por ejemplo, ya sabes que las Barbies, en cuanto se juega un poco con ellas, se les queda el pelo como un estropajo. Pues aquí tenemos a María Pilar Vidal, la que ganó el primer premio, que es especialista en restaurar pelos de muñecas, en muñecas en general. Pues ya lo sabemos. Bueno, vamos a despedirnos con esta imagen y a todos ustedes les
les animamos a participar en el mes de mayo en la segunda edición del concurso de trajes para la Barbie. Mientras tanto, seguro que este escaparate sigue centrando la atención de muchos curiosos en el centro de Zaragoza. Gracias, Noelia.